El Señor nos llama, por medio de su palabra, a darle culto, diciendo: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Vamos a presentar este culto en la presencia del Señor, invocando su nombre. Señor, nos acercamos a ti en esta mañana de tu santo día de reposo como pueblo. Nos acercamos a ti como pueblo en pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos a ti, Señor, para darte la gloria y la honra, y lo queremos hacer reconociéndote a ti como el único Dios vivo y verdadero, el Dios creador y todopoderoso, infinito en todos sus atributos y en todo su ser. Nos acercamos a ti, pues reconociendo tu grandeza inescrutable, que no podemos concebir, Señor, ni expresar debidamente. Nos acercamos a ti reconociendo, Señor, también nuestra incapacidad, Señor, y también nuestra indignidad. Y que, Señor, pues solamente podemos acercarnos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el mediador. Gracias porque en Él podemos tener acceso al trono de la gracia y poderte adorar en la hermosura de la santidad. Invocamos tu nombre y pedimos, Señor, tu ayuda para todas las ordenanzas del culto, y todo te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados y la aceptación de otras personas. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Primeramente vamos a tener la lectura en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Llamó a Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos, los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo,
ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Vamos a cantar el Salmo 51. Salmo 51. Oh Dios potente, ten de mí piedad y límpiame conforme a tus bondades, según la multitud de tus piedades. Oh Dios potente, ten de mí piedad y límpiame conforme a tus bondades, según la multitud de tus piedades. Oh Dios eterno, borra mi maldad, lávame más y más de mi impiedad, y límpiame de todo mi pecado, que reconozco yo mi iniquidad, y ante mí mi mal siempre ha estado. Yo he pecado solo contra ti, y ante tus ojos el mal he obrado. Tú rectamente siempre te has juzgado. Puro y justo eres hacia mí, formado he sido yo en la maldad, y en pecado he sido concebido, mas tú en lo oculto amas la verdad. En lo interior saber me has impartido. Con un hisopo purifícame, y quedará, Señor, mi alma pura. Si tú me lavas, yo tendré blancura, y como nieve limpio yo seré. Hazme sentir el gozo de tu amor, y estos huesos que has abatido, que quebrantados se hallan de dolor, serán por tu bondad restablecidos. Tu rostro esconde de mi iniquidad, y con tu gracia borra mi pecado. Un limpio corazón por ti creado. Concédeme, Señor, en tu bondad, un recto espíritu
en mi interior. Renueva tu Señor con tu potencia. Mantén en mí tu espíritu de amor. Y no me eches, no de tu presencia. Del gozo inmenso de tu salvación, haz otra vez que mi alma quede henchida y que sustente siempre aquí mi vida. Del noble espíritu la santa unción, entonces con placer enseñaré todas tus sendas a los transgresores, y por tu gracia yo también veré que a ti se volverán los pecadores. Oh Dios de homicidios, líbrame. Dios de mi salvación y mi delicia, mi lengua cantará de tu justicia. Señor mi Dios, los labios ábreme, tu alabanza yo publicaré, porque no quieres tú el sacrificio que yo gustoso te podría hacer. El holocausto no te es propicio. El sacrificio que complace a Dios es el espíritu que es quebrantado, un corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Señor, haz bien en tu bondad sobre Sion. Afianza de Jerusalén los muros, entonces te ofrecerán, Señor, muchos becerros en tu altar santo. Y tenemos ahora la lectura también en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el libro de Levítico, en el capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Y dice así la palabra del Señor. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo, y tened reverencia mi santuario. En reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis en mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100,
y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces mis más plagas, según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada, descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos, por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí.
y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho andar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y mi alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo, Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Amén. Vamos ahora a cantar el Salmo número 6. Salmo número 6. Señor, no me reprendas. Señor, no me reprendas. Señor, no me castigues con tu grande furor. Tenme misericordia, oh Jehová, porque enfermo gravemente estoy. Sana, Jehová, pues mis huesos están estremecidos y mi alma también muy turbada se ha hallado. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo me negarás tu bien? Vuelve, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu gracia, pues en la muerte no hay de ti ningún recuerdo, pues quien en el sepulcro a ti alabará. Heme aquí consumido por todos mis gemidos, y tanto es mi llorar en las noches que inundo mi lecho y mi estrado, no dejo de regar. Mis ojos carcomidos se han envejecido de pena y de dolor, son tantos y sin cuento por los malos intentos de todo angustiado. Oh, de mí apartaos, los que habéis obrado impía iniquidad, porque en un momento mi voz con triste llanto ha oído Jehová. Jehová
vivido y se avergonzarán mucho mis enemigos, vueltos y avergonzados, de repente serán. Y ahora tenemos también la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a leer en Romanos en el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo entero. Romanos, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por causa de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, de que se divulga vuestra fe en todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que, de alguna manera, ahora, al fin, pueda tener, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para compartir con vosotros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser juntamente confortado con vosotros por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido impedido, para tener también entre vosotros algún fruto, así como entre los demás gentiles. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, dispuesto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios se revela en él, de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Afirmando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas vergonzosas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su error. Y como a ellos no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene, estando llenos de toda injusticia, de fornicación, de malicia,
de avaricia, de maldad, repletos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, aborrecedores de Dios, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, los cuales, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que aún se complacen con los que las hacen. Amén. Bien, pues vamos ahora a orar al Señor. Señor Padre nuestro, pues venimos de nuevo a tu presencia, Señor, habiendo escuchado tu santa palabra. Ciertamente, Señor, tu palabra es justa, es santa. Tu ley, Señor, es santa, pura, justa, Señor, y Señor, pues ella pone de manifiesto, Señor, también nuestras faltas y pecados delante de ti. Señor, si pudiéramos guardarla enteramente, Señor, tendríamos la vida por ella. Señor, porque tu vida, Señor, tu ley, Señor, es camino de vida para los hombres. Porque es la justicia, porque es tu voluntad, porque es el bien, porque es aquello, Señor, que es conforme a ti, Señor, a tu ser, y aquello en lo que tú te deleitas. Y, Señor, pues hemos de venir a ti, reconociendo, tal como también hemos cantado en el Salmo, Señor, que hemos sido formados en maldad, que en pecado nos concibió nuestra madre, que somos, Señor, parte por naturaleza, somos parte de esta humanidad, Señor, en rebeldía contra ti, que en el pecado de Adán nosotros también pecamos y que recibimos, Señor, también, pues, este pecado, Señor, que hemos recibido de ellos, hereditario, Señor, que ha corrompido todo nuestro ser, Señor. Y hemos sido criados en Adán, santos y justos, Señor, con la ley de Dios escrita en el corazón. Pero, Señor, nos hemos corrompido completamente, Señor, y hemos cambiado pues, la gloria del Creador por las criaturas, por cualquier otra cosa, Señor, que no seas tú. Venimos a ti, Señor, pues pidiéndote el perdón por nuestros pecados, Señor. Por este pecado, Señor, de rebeldía, Señor, de obstinación, Señor, que está en nuestros corazones, Señor, y que solamente tú, Señor, lo puedes quitar. Señor, pues no tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados. Señor, porque la paga del pecado es la muerte física, es la muerte espiritual, es la condenación eterna. Señor, pues miramos al Señor a tu obra de salvación, a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste para hacer, Señor, la salvación de tu pueblo, para redimirlo de sus pecados, Señor. A Jesucristo nuestro Señor, y el que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ofreció en la cruz este sacrificio sangriento, esta ofrenda, este pago, Señor, delante de ti, Señor, para rescatar a tu pueblo. Señor, pues gracias porque esta obra de Cristo es eficaz. Él es autor de una eterna salvación para tu pueblo. Y Señor, pues queremos entonces pedirte que por el Espíritu Santo también tú apliques esta obra en nuestra alma, Señor, y podamos tener en nuestro corazón, Señor, también pues la limpieza y también, Señor, la confianza. Y, Señor, la seguridad del Espíritu, Señor, que clama en nosotros a ti, Abba Padre. Oh, Señor, pues queremos venir a ti. Nosotros que también estamos en medio de un pueblo, Señor, de un corazón incircunciso y de labios impuros. Un pueblo, nuestra nación, Señor, que no se humilla
para darte la gloria, Señor, aun cuando tú envías, Señor, juicios severos, Señor. Padre, queremos pues venir a ti, también pidiéndote el perdón por las veces, las formas, Señor, en las cuales nosotros podamos ser partícipes, Señor, de estos pecados, Señor, del mundo, de no darte a ti la gloria, de no buscar tu nombre, Señor, por encima de todo, solo santificar tu nombre. Señor, pues de decir que tú eres justo cuando das vida y cuando la quitas, que tú eres, ningún ser humano es justo delante de ti, ni puede en modo alguno, Señor, reclamar algo de tu mano, Señor, que si nosotros estamos vivos hoy, es por tu gracia, por tu misericordia, que nada podemos nosotros, Señor, pues pretender, Señor, ni invocar nada de nosotros delante de ti, solamente tu gracia, solamente, Señor, la obra de salvación hecha por tu Hijo Jesucristo, tus promesas, Señor. Señor, solamente eres tú, Señor, a quien nos podemos nosotros pues aferrar, Señor, para invocar tu gracia y misericordia. Oh, Señor, queremos pues pedirte perdón. Y queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia en esta hora, Señor, que tú puedas hacer que las gentes, Señor, te busquen, Señor. Aquellos, Señor, que están pues en la soledad, Señor, aquellos, Señor, que tal vez están en la enfermedad, Padre, que te busquen, Señor, para la sanidad, pero sobre todo para el perdón de los pecados, Señor, porque ¿de qué sirve la sanidad, Señor, si no hay sanidad del alma y si no hay arrepentimiento para contigo, por el cual, Señor, podamos librarnos del infierno? Padre, Señor, queremos pedirte que tú hagas volver el corazón de las gentes a ti, sobre todo en este día, Señor, haz que tu palabra, Señor, que no podemos predicarla, Señor, no se puede predicar, no podemos reunirnos, Señor, tu pueblo físicamente, pues a través de Internet se pueda extender y divulgar, Señor. Haz a que tu palabra, Señor, pues, Señor, corra y sea glorificada en este tiempo. Y que tu palabra, Señor, sea puesta como luz de las naciones. Aún, Señor, de las nuestras, Señor, en Europa, en España, Señor, en el resto de las naciones de Europa y Occidente, Señor, que te han dado la espalda. Señor, queremos pedirte también, Señor, pues por la conversión de nuestros gobernantes, por el arrepentimiento de ellos, Señor, para que el arrepentimiento de sus pecados, Señor, para que ellos confiesen a tu Hijo Jesucristo, crean primeramente y confiesen a tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, también pues gobiernen según las leyes y las normas de justicia que tú has puesto en tu palabra. Señor, que no se ensoberbezcan, Señor, contra ti, sino que, Señor, inclinen la cabeza, Señor, delante de ti. Y, Señor, que te confiesen. Queremos pedirte, Señor, por misericordia en este tiempo, Señor. Que tengas misericordia, tú que eres misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Tú que te complaces en mostrar tu misericordia al ser humano, Señor. De ti aún las bestias del campo reciben el alimento diario, Señor. Cuanto más los hombres. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de los hombres que están, Señor, pues y mujeres que están sufriendo. Señor, que están, Señor, pues aislados, que están enfermos. También, Señor, pues de aquellos los médicos, enfermeras, Señor, aquellos que están cuidando, Señor, que están en primera línea, Señor. Ten misericordia también para que sus vidas también sean guardadas, para que ellos también puedan cuidar, Señor, de los enfermos y también de la nación en este tiempo. Señor, vemos también con el cese, Señor, con el confinamiento y el cese de toda actividad, Padre, que, Señor, pues la tierra está guardando los reposos que debería haber guardado, Señor, los sábados, los días de reposo. Señor, que pongas en el corazón de la gente, de las gentes, de las naciones, Señor, el guardar tus días de reposo tal como tú lo ordenas en tu santa palabra, para darte a ti la gloria, Señor, y que aprendan, Señor, que aprendamos, Señor, de tus juicios. Cuando tú envías tus juicios, los moradores de la tierra aprenden justicia. Nos dice en tu palabra, haz que estos juicios, Señor, no dejen, Señor, de obrar
esto que estamos pidiendo, Señor, que la gente, Señor, se vuelva a ti, Señor, y que se arrepienta. También, Señor, tu iglesia, que en muchas maneras somos partícipes, Señor, del mundo, por mantener muchos de sus discursos y de sus ideas, Señor, y no estar pues enteramente basados en tu palabra, por ponernos muchas veces de parte del hombre, en vez de decir que tú eres justo, que tú eres veraz y todo hombre mentiroso. En cualquier palabra que tú dices, Señor, todo hombre es mentiroso si la contradice. Señor, en las leyes y los mandatos tuyos muchas veces, Señor, estamos pues infectados, Señor, de un virus peor que el que estamos conociendo, que es el virus, Señor, del pecado, del no reconocerte, del no darte la gloria. Señor, que quites, Señor, del corazón de tu pueblo todo resto, Señor, de humanismo, todo resto, Señor, de secularismo. Y, Señor, que todos reconozcamos, Señor, que tú y todos los hombres, Señor, han de amarte y obedecerte por encima de todas las cosas y prójimo como uno mismo, guardando pues tus leyes y tus mandamientos. Padre Santo, pues queremos pedirte que tú pongas, Señor, tu nombre por encima de todos los nombres. Sabemos que esto ha de ser así al fin, Señor, cuando Jesucristo regrese y, Señor, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero, Señor, quisiéramos pedirte que tengas misericordia, que aún haya tiempo, Señor, para que tu evangelio sea pues predicado con poder y veamos, Señor, pues que multitudes todavía vienen, Señor, a conocerte, a reconocerte, a confiar en ti y a ser salvos. Señor, pues ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no andar, Señor, en la manera, Señor, del mundo. Señor, a santificar nuestra vida, Señor, a santificar nuestra manera de vivir, a, Señor, pues guardar pues tus mandamientos y, Señor, pues ser guiados por ellos, Señor, para que cuando podamos, Señor, reunirnos de nuevo, para que cuando, Señor, tu iglesia tenga otra vez la libertad, Señor, pues hayamos sido pues santificados, purificados, Señor, por esta aflicción. Padre nuestro, ahora queremos pedirte de manera especial por tu santa palabra. Ayúdanos a escucharla, Señor, de manera que dé fruto en nuestra vida. Danos la ayuda de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda verdad, para que también la podamos recibir y poner por obra. Oh Señor, que, Padre, pues estemos dando, Señor, pues atención a tu palabra. Que también, pues, Señor, tu Espíritu, Señor, pues obre en nuestros corazones. Señor, que envíes tu palabra con tu poder en este tiempo. Señor, que tengas también pues misericordia de quien habla y que pues le ayudes, Señor, para dar tu palabra tal cual ella es, Señor. Y, Señor, que tu palabra sea pues glorificada en este tiempo, en este día, en el día de hoy. Gracias, Señor, pues por todas las cosas y todo te lo pedimos pues en el nombre del Señor Jesús, con acción de gracias, Señor. Vamos ahora a tener la lectura del texto del mensaje de esta mañana. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende,
Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, como ya se ha hecho público, ya se ha informado, este domingo, pues nosotros como iglesia, la iglesia reformada, continuada, pues nos estamos sumando al día de oración, de ayuno, el día de arrepentimiento, que ha sido convocado por la iglesia, nuestra iglesia en Escocia, la Free Church of Scotland Continuing. Entonces, este día de ayuno, de oración, se suma entonces de esta manera al que tuvimos el sábado pasado, de la semana anterior, y la idea es también el continuar siguiéndolo, haciéndolo cada domingo, cada día de reposo, mientras estemos confinados y por consiguiente no podamos reunirnos públicamente para dar culto a Dios. Este confinamiento, como compartíamos la semana pasada, bueno, pues es algo que han impuesto las autoridades y que pues nos sometemos a ellas, nos sometemos a las autoridades en esto y nos sometemos a las autoridades, por lo tanto, en el confinamiento, pero no lo hacemos sin antes declarar el tremendo, nuestra lamentación enorme por no poder congregarnos como iglesia, por no poder dar culto a Dios en su día de reposo. Se han hecho así las cosas, pues lo hacemos, lo guardamos, pero es una causa de un tremendo dolor para nosotros como iglesia el no hacerlo. Y no solo esto, como también veíamos la semana anterior, el no poder dar culto a Dios público es el que su palabra no sea predicada en público. Sí, se está haciendo por los medios electrónicos, internet, de acuerdo, pero el no poder hacerlo, esto es una señal tremenda de la ira de Dios sobre una nación, y no entonces sobre una sola nación, sino que prácticamente es sobre las naciones de occidentales, las naciones occidentales en su conjunto. No hay mayor señal de desagrado que cuando desagrado divino, que cuando el Señor no puede recibir de su pueblo los sacrificios espirituales y el Señor no puede dar a su pueblo y al mundo el mensaje de su palabra. Entonces, lo hacemos, pero no es esto ninguna broma. No es esto
algo que se puede hacer sin más, es, mientras lo estamos haciendo, hemos de estar viendo la tremenda gravedad de no poder congregarnos. Es una señal tremenda del juicio de Dios, del desagrado de Dios con respecto a nuestras sociedades occidentales opulentas, que sobre todo han pues puesto en práctica, ¿no? O han levantado el llamado estado del bienestar, también conocido como estado providencia, es decir, que el Estado esté en todo lugar, en todo lugar de la vida de las personas y de toda la vida de las personas para proveerles una seguridad. Entonces, esto está ocurriendo y esto está afectando sobre todo al mundo desarrollado, al mundo, sí, que vive en opulencia, al mundo que vive en estos estados de bienestar y ahora se están viendo, pues, que están a punto de saltar por los aires. Bien, pues este día o estos días de ayuno es un día también de arrepentimiento público como iglesia. Y si se tiene este arrepentimiento, entonces se está reconociendo una vez más que lo que estamos viviendo es un juicio de Dios. No sobre un país en concreto, en particular, sino sobre los países de Occidente en general, que puede después afectar más o menos a un país u otro en función también de cómo sean los gobernantes, de cómo sean los gobernados también, el pueblo, en función también a su respuesta a lo que estamos viendo. Si buscan la sabiduría de Dios y buscan las fuerzas de Dios en este momento, o si la desechan, ¿no? Y sé bien que cuesta admitir que todo esto sea un juicio de Dios. Y en nuestras explicaciones, como creyentes, nuestro mensaje que poco a poco se está pues imponiendo como iglesia, y estoy hablando pues como iglesia de este cuerpo, digamos, no muy definido, este cuerpo eclesial bastante amorfo, que es el que se conoce como mundo evangélico, ¿no? Que no es un cuerpo eclesial, que no es una iglesia como tal, sino que es una miriada, es una constelación de pequeños grupos, pequeñas iglesias independientes o pequeñas denominaciones aquí y allá. Entonces, él decía que la voz o el mensaje que se va a dar o que se está imponiendo, creo yo, o que se va a imponer es no admitir que esto sea un juicio de Dios. No admitir que esto sea un juicio de Dios porque se dirán, esto es, hacer juicios aventurados acerca de Dios y su providencia. O se va a decir que, esto de Dios no proviene de nada malo, esto que estamos viviendo, como los demás males en la vida, pues es un mal que se da, que ocurre y que ya está. Y que ya está. No se sabe muy bien por qué, pero bueno, ahí está. No proviene de Dios, no proviene de ninguna manera, en modo alguno de Él, Señor, y que entonces lo único que tenemos que hacer es intentar, de una manera o de otra,
conseguir que Dios se ponga de nuestro lado para vencerlo. Y ciertamente que hemos de estar orando al Señor para que el Señor pues nos libre de esta hora. Ciertamente que lo tenemos que hacer. Pero esto es solamente la mitad de la historia. La otra mitad, y por donde se tiene que comenzar, es decir que Dios es soberano. Que Dios es soberano, como nos enseña la palabra de Dios en Isaías, que Él hace el bien y crea el mal. O también en Job capítulo 1, cuando dice que de Jehová recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. De su mano recibimos tanto el bien como el mal. El profeta Amós dice: ¿hay algún mal en la ciudad que no lo haya hecho Jehová? Esto es que Dios es el soberano, Dios es el todopoderoso, que el diablo no es un Dios a la altura de Dios, sino que Él actúa siempre en la medida que Dios se lo permite, y que no hay nada que el Señor no haya pues previsto ni decretado y lo haya incluido en su providencia. El Señor envía juicios según la maldad de las naciones. Y si hemos de también conseguir que Él nos sea propicio y Él nos sea favorable, pero tiene que haber un arrepentimiento generalizado como iglesia, pero aún más como nación. Porque si no hacemos esto, si no hay este arrepentimiento, y el Señor libra su mano sobre nosotros, el próximo juicio será todavía mucho peor. Hemos estado leyendo el primer capítulo de Isaías. Los primeros capítulos de Isaías pueden sernos muy útiles, muy beneficiosos para guiarnos en el arrepentimiento que estamos hablando, como iglesia y como nación. El primer versículo nos dice que es la visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Entonces esto nos está situando el libro en el último tercio del siglo VIII. Él era del reino de Judá, el reino de Jerusalén, el reino del sur. Y los reyes, vemos Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes de Judá, que si vamos a mirar en las páginas del Antiguo Testamento, los 4 reyes menos uno reciben la aprobación de Dios. Eran reyes justos, habían actuado, obrado según la palabra, la ley de Dios, menos Acaz. Uzías, Jotam y sobre todo Ezequías, guiaron al pueblo según la palabra de Dios. Y bien, vemos que en el versículo 3 está hablando a Israel. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Esta palabra está dada, por lo tanto, al pueblo, a Israel, la nación del norte. Y la nación del norte, las 10 tribus que se separaron después del reinado de Salomón, con su hijo Roboam, y que inmediatamente cayeron en la idolatría, en la apostasía al Señor. Y es algo también a tener en cuenta que la inmensa o la gran mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, la gran mayoría, dieron la palabra al reino del sur, a Jerusalén. Allí estaba el templo, allí estaba el culto tal como Dios lo había ordenado. Fueron muy pocos los profetas que predicaron al reino apóstata. Bien, vemos, ¿no?
lo que decíamos, el mayor juicio que puede recibir una nación es que el Señor no envíe su palabra, que el Señor no envíe a sus siervos y que estos no puedan dar su palabra. Muy pocos hubo que trajeron su palabra al pueblo y a la nación de Israel. Ahora bien, siempre nos dice la palabra que es necesario que el siervo sea hallado fiel, que aquel que predica la palabra la predique tal y cual ella es, y que no la adultere, y que no cambie el mensaje según conveniencias, o según lo que dice la Biblia, como lo llama como acepción de personas, tener favoritismos, tener parcialidades. Entonces, a nosotros nos da ahora el Señor escuchar su palabra. Y bien, pues en estos versículos, sobre todo, quedémonos con dos ideas principales. Primeramente, la maldad de la rebelión contra Dios. Los versículos del 2 al 4. La maldad de la rebelión contra Dios. Y dice, oíd cielos y escucha tú tierra. Está poniendo a los cielos y a la tierra como testigos en un juicio. Está emplazando a los cielos y la tierra como testigos contra su pueblo por sus pecados. Esto es algo que ya encontramos en el libro de Deuteronomio. Y no se dirá, ¿qué sentido tiene de decir, llamar a la tierra y a la tierra y a los cielos como testigos contra su pueblo? Pues bueno, ellos, los cielos y la tierra, están allí siempre presentes, ellos están permanentes, ellos son testigos mudos de todo lo que hacen los hombres y los hijos de los hombres. Ellos siempre, bueno, no siempre, desde que Dios los creó, han estado ahí y estarán ahí hasta que el hombre desaparezca de sobre la tierra, cuando sea el fin del mundo, y ellos también desaparezcan, al menos en la forma que los conocemos actualmente. Los llama, por lo tanto, y eso lo que habla es de la tremenda insignificancia de los hombres, que ya incluso de entre la creación de lo que Dios ha creado no representan nada ante los cielos y la tierra, ante la inmensidad del universo. Los hombres, todos los hombres juntos, no son nada más que una mota de polvo, una gota de agua en el fondo de un barril. No son nada, no somos nada, pues imaginémonos con respecto a Dios, el creador del universo y de los cielos y la tierra, porque mayor es el que hace la creación que la creación, ¿no? ¿Qué es el hombre ante Dios? David en el Salmo 8 lo dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre? Para que de él tú te acuerdes. Si tuviéramos más presente esto, tendríamos más presente también nuestra pequeñez delante de Dios y su grandeza, nuestra tremenda pequeñez y la majestuosa grandeza del Señor, y que por lo tanto nada merecemos de Él. Digo, ¿qué es el hombre? Para que de Él te acuerdes, para que de Él tengas memoria. Bien, el Señor llama testigos
y lanza la acusación. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí. El gran pecado que es que los hijos pues se rebelen contra los padres que no solamente les han dado la vida, sino que también los han cuidado desde la más tierna infancia y bueno pues siempre han estado ahí pues para criarlos y para que les vaya bien en la vida. Crié hijos y los engrandecí. En nuestra cultura contemporánea también pues se ha bueno, idolatrizado la juventud, ¿no? Y se ha animado a que la juventud de una manera o de otra pues pase por encima de sus padres y pues se rebelen en contra de ellos. Bueno, pues eso es porque ya antes nuestra civilización, nuestra cultura occidental se ha rebelado antes contra Dios. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios ha estado, pues, sí, se puede decir, criando nuestras naciones. Dios ha estado dando bienes, como dice el libro de los Hechos del capítulo 14 y el capítulo 17. Él, pues, nos ha dado, pues, el conocerlo, ¿sí? De alguna manera, la religión que ha habido en nuestras naciones es el cristianismo, la religión verdadera, la verdadera revelación del Señor. Esto pues ha permitido a la gente, a las naciones, pues digamos, levantarse del paganismo, ¿eh? El paganismo que ahora pues se encuentra tan simpático y tan divertido, es una tremenda mm, es una tremenda tragedia para los hombres, que hunde a los hombres en la miseria ya para empezar espiritual y moral, ¿no? Que pone a los hombres a adorar a piedras o a árboles o a animales o a cosas, ¿no? Y que no tiene ningún miramiento por la vida de los semejantes. En esto hemos llegado. Los hombres en nuestros países, en nuestras naciones de tradición cristiana, de historia y de tradición cristiana, han dejado al Dios vivo y verdadero para dar culto a las criaturas. Se han vuelto al paganismo y se han, puede ser por lo tanto, corrompido. Han hecho cosas abominables. Han hecho abominable maldad. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es una maldad, es una ingratitud, pero es también una necedad, es una gran locura. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Tenemos mascotas, las cuales tienen más derecho en nuestros días, en el confinamiento, que los hijos, que los padres, que los hijos autistas que podamos tener, los niños. Ellos no van a poder muchas veces salir de nuestras casas para que ellos puedan dar una vuelta a las mascotas, a los perros sí, para que hagan sus necesidades. Pero bueno, tenemos mascotas y las mascotas conocen a su dueño, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Tenemos los gatitos y los perritos que cuando los llamamos vienen. Sin embargo, vemos, el Señor nos llama a nosotros en su palabra y nosotros, en vez de acudir, damos a media vuelta y nos alejamos. Vemos, es peor que los animales. Es una locura. Es una locura la rebelión contra Dios. El buey conoce a su dueño
y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y dice en el versículo 4, ¡ay, gente pecadora! En realidad es un ¡ay, gente pecadora! Es una expresión del juicio. ¡Ay, gente pecadora! Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Estamos pues también en una cultura que tiene pues un alto concepto del hombre. Es una cultura humanista. El hombre está en el centro de todas las cosas. Y bueno, pues no se ve que el hombre sea malo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que él es depravado. Y el pecado de Adán ha afectado a todo nuestro ser. Por el pecado de Adán, nuestro cuerpo, pues al final, pues se enferma y muere. Pero también ha afectado nuestra alma, nuestro corazón, todas las partes de nuestro ser, de nuestra alma, y es pues entregado al mal. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Porque abandonaron a Jehová con desprecio y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Y muchas veces se hace esto de manera consciente. De manera consciente. Se provoca a ira a Dios. Y aun cuando vienen sus juicios, pues lo estamos provocando la ira, pues cuestionándolo o pues acusándolo de injusticia en vez de someternos a él. Bien, vemos la maldad de dejar a Dios, la maldad de rebelarse contra Dios. Esta es la primera idea. Pero no solo esto, vemos también la insensatez y la crueldad de hacerlo. ¿Por qué insensatez? ¿Por qué crueldad? Es crueldad para con uno mismo. Dice el versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. El juicio ha llegado y ha llegado a todo el mundo. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vemos, es juicio tras juicio. Se recibe mal tras mal. Vuestra tierra está destruida, versículo 7. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, asolada como asolamiento de extraños. Y en el versículo siguiente vemos, nos da esta imagen. Queda la hija de Sión, Jerusalén, pues, como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Y qué significa pues esta imagen? Es la imagen del labriego, del labrador, que viene el tiempo de la cosecha, y bueno, para evitar que le roben, pues se planta o hace ahí una tienda para que él pueda pasar la noche y que no le vayan a robar. Vemos pues que es una vez tras otra, es juicio tras juicio, y bienestar pues la ciudad asolada. Están en un estado de continuo vigilancia, de continuo sobresalto, de continuo terror y miedo. El siglo VI nos está haciendo pues la descripción también de la enfermedad, de la peste. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, que no puede ser debidamente
atendida ni sanada. Como también vemos la destrucción del país, la destrucción también del cuerpo social, la destrucción también del trabajo, la destrucción de la economía. Y acaba diciendo en el versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un pequeño resto, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. Aquí lo que nos viene a decir es que el Señor deja un pequeño resto que libra al pueblo de una completa destrucción. Al igual que Sodoma y Gomorra, que fueron completamente destruidas en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 18-19, y que está en la Biblia como advertencia del juicio que Dios envía en la historia y del juicio que Dios enviará al final de la historia, el juicio final, por los pecados que allí se cometían. Ahí estaba el justo Lot, que afligía su alma y su corazón viendo los hechos inicuos de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, como hemos leído también en el capítulo 1 de Romanos, dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron los hombres en su pasión, cometiendo hombres con hombres hechos vergonzosos. Estamos citando la Biblia. Igual también las mujeres, dejando el uso natural de los hombres, pues se liaron, podríamos decir, las mujeres con las mujeres. El uso natural, dice, tanto de los hombres como de las mujeres. Y esto es una expresión para hablar de la sexualidad y la sexualidad natural. La sexualidad natural es la que Dios ha creado. La sexualidad natural es la que es medio de reproducción. Los órganos sexuales tienen una función que es la de la reproducción y por lo tanto no se puede hacer abstracción de todo esto también. No se puede hacer abstracción de o separar la sexualidad de la reproducción, como se ha estado haciendo desde los últimos, qué sé yo, 40, 50 años. ¿No? Separando, por lo tanto, pues la sexualidad por un lado y la reproducción por otro. Cuando eso siempre, toda la vida, se ha tenido claro, ¿no? Y ahora pues parece que cada uno va por un lado, ¿verdad? De manera que, pues ahora se ha perdido de vista que la sexualidad está ligada a la reproducción y se ha llegado a considerar todo tipo de sexualidad, todo tipo de práctica sexual como igualmente natural, porque en esas estamos. Porque el discurso de nuestras sociedades occidentales, opulentas, del estado del bienestar, etcétera, es de propugnar, pues, sí, las prácticas, citando la palabra, citando la Biblia, ¿no? Que dejan el uso natural del hombre y la mujer como igualmente naturales. Y si alguien quiere ir en contra de esto, va a tener que ir en contra de la palabra de Dios. Si alguien quiere, pues, bueno, poner a quien diga esto en la cárcel, lo podrá. Yo no sé si alguien pues va a querer hacer lo propio conmigo, pero lo que estoy haciendo simplemente es decir lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Y eso no lo van a poder ni evitar, ni lo van a poder, no lo van a poder evitar, no lo van a poder cambiar. Y la palabra de Dios va a prevalecer.
va a prevalecer en contra de todos sus enemigos. De la misma manera que hoy en día dicen España prevalecerá o, yo no sé, los demás países, las demás naciones prevalecerán, sí, de acuerdo. La palabra de Dios prevalecerá en contra de todos sus enemigos. Ella sí que va a prevalecer y no van a poder destruir la palabra de Dios. No van a poder dejar que ella diga lo que ella dice, lo que ella ha dicho y lo que ella dirá. Aunque nunca falten falsos maestros, falsos profetas que cantan y que hablan en el sentido del viento, ¿verdad? En el sentido que sopla el viento. El viento pues es el poder, ¿no? Y de esa manera su voz llega lejos. Bueno, pues aunque hayan falsos maestros, aunque hayan falsos profetas que quieran decir que esto, la práctica de Sodoma y Gomorra, es natural, la palabra de Dios prevalecerá. Bien, pues esta es la rebelión, la maldad y la locura de esta rebelión, y es una crueldad para con uno mismo, porque Dios está diciendo, ¿por qué queréis ser destruidos aún? ¿Por qué queréis ser destruidos? ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿No es mejor reconocer a Dios? ¿No es mejor reconocer que Él es justo cuando da el castigo? Nada se consigue haciendo la guerra contra Dios. Él llama a los cielos y la tierra en contra del hombre. El hombre no puede exiliar al hombre, a Dios del universo. No puede exiliar a Dios de los cielos y de la tierra. Porque no hay nada del universo que no sea de Él. Él es el soberano sobre todas las cosas. El hombre no puede exiliar a Dios. Y si el hombre no se vuelve, no se arrepiente para darle la gloria a Dios, será el hombre quien será raído de sobre la faz de la tierra. Como nación, también. Seremos nosotros los exiliados. Seremos nosotros los raídos. La tierra nos va a vomitar de sobre su faz porque la habremos contaminado con nuestras malas obras. Pasaremos y no quedará ninguna memoria de nosotros. Seremos como un sueño que se desvanece. Abriremos los ojos y ya no habrá nada de nosotros en la tierra. Pero abriremos los ojos, como nos enseña la palabra, para que nos encontremos en el infierno. Y si nos parece poco estos juicios, más aún será el juicio de estar por toda la eternidad en el infierno. Así pues, hemos de verdaderamente arrepentirnos de nuestras faltas y pecados, dejar de vivir la vida como si fuéramos los hombres el Señor y ponernos en la posición de siervos. Hemos de arrepentirnos de nuestras malas obras y sobre todo de la principal, que es la rebeldía contra Dios y el querer usurpar su lugar. ¿Y cómo podemos recibir el perdón de nuestros pecados? Pues porque hubo quien recibió el castigo por los pecados. Hubo quien se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, es decir, una muerte de maldición. Se hizo él a sí mismo maldición para que nosotros, los creyentes, los que
hayan puesto en Él verdaderamente la confianza en Cristo, sean hechos justicia de Dios en Él. Entonces, tiene que haber este arrepentimiento y esta fe en el Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo y en Jesucristo solo, porque Él no le hace ninguna falta de ayudantes subalternos, ni tampoco la ayuda de su madre. No necesita esa ayuda. Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote, nos dice la carta a los hebreos. Ahí no aparece la madre humana de Jesús, María, para nada, en la epístola a los hebreos. Solamente nos está hablando de Jesucristo, nuestro único y fiel sumo sacerdote, por quien tenemos los creyentes entrada al Padre hasta el trono de la gracia. Entonces, quitemos pues también toda otra invocación y todo otro nombre que se nombre hoy que no sea el nombre de Jesucristo. Todo aquel que se considere cristiano, que invoque solo el nombre de Jesucristo. En arrepentimiento y en fe en Él y en su obra. Y en las promesas de Dios, para que el Señor pueda levantar su mano de sobre nosotros y podamos pues volver otra vez a tener pues el favor de Dios en nuestras naciones y en nuestras iglesias. Así sea. Vamos a cantar el Salmo número 12. Salva, oh Dios grande y eterno. Se acaban los píos que creen en ti, porque el de corazón fiel y recto entre los hombres llega a su fin. Cada uno con su semejante dice, solo mentira en su conversación, y con lisonjeros labios bendice, pero dobleza hay en su corazón. He aquí todo labio lisonjero, el poderoso Señor destruirá, y a toda lengua de hablar altanero, que habla jactancia y vanidad. A los que han dicho con altivo rostro, nuestro hablar nos hará prevalecer, y no son nuestros labios solo nuestros, quien el Señor que nos va a someter. Oh, por amor del pobre oprimido, dice Dios, ahora me levantaré, al anhelante y triste que ha gemido, con mi poder a salvo yo pondré. Del Señor las palabras son muy puras, su voz en ella suena en verdad, como la plata que el horno depura, 7 veces
está. Tú, Señor, con tu mano omnipotente, a los piadosos fieles guardarás de esta generación eternamente. Tú por completo los preservarás. Los malos están acechando siempre, cuando la vileza y exaltación recibe entre los hijos de los hombres. Todo es entonces mal y confusión. Amén. Pues Señor, reconocemos una vez más al Señor que, Señor, pues Señor, nuestras naciones te han dado la espalda. Que lo han hecho, Señor, ya pues las generaciones ya pasadas. Que nosotros en muchas maneras también hemos sido partícipes de esto, aunque nos has también dado la luz de tu palabra, pero en muchas formas, en muchas maneras estamos siendo partícipes y aún cómplices, Señor, del mal que está ocurriendo, de esta rebelión, Señor, de las naciones, de este humanismo, Señor, pues rampante, Señor, que gobierna, Señor, como si fuera Dios en tu lugar. Señor, por cómo en nuestras naciones el Señor se ha condenado a la muerte, Señor, a tantos y tantos no nacidos. Como, Señor, pues se han hecho tantas y tantas perversiones, Señor. Señor, en materia sexual, como también, Señor, Internet, que es también una gran ayuda y una gran bendición, es también una causa de también tremenda perversión en el tiempo actual. Oh Señor, ten misericordia. Y mueve, Señor, verdaderamente a las naciones, Señor, al arrepentimiento. No sabemos, Señor, si hay todavía esperanza en los que gobiernan, Señor, de que escuchen tu voz y realmente se arrepientan. Pero, Señor, hazlo en las poblaciones, Señor, en el pueblo, Señor. Que haya un quebranto generalizado, Señor, y haya pues un arrepentimiento, Señor, y un buscarte a ti, Señor, para hallar de ti misericordia y gracia. Tu rostro está airado, Señor. Vuelve, Señor, tu rostro, Señor, en misericordia y gracia. Señor, pero haz que tu palabra, Señor, se oiga, Señor, pues tal cual es, y que ella corra en este tiempo y sea glorificada. Señor, que podamos pues guardar este día de reposo. Pues, Señor, pues que también estemos pues buscando tu rostro en oración personalmente y en familia. Y Señor, que tú también pues estés, a pesar de todas estas dificultades, Señor, consolando y edificando tu iglesia en este día. Y edificándolo, Señor, para que estemos más fuertes en ti. Despídenos, Señor, con tu gracia, Señor, y te lo pedimos pues todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dándote gracias, amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Bien, pues quedamos convocados también al culto de las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde.